Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana con 6 minutos. Esa tos no salió al aire. Estábamos aquí cultivando un poco de cultivando por un montón eucaliptus, de huertos, microbios. huertos hidropónicos, nada más. Esta primera hora tuvimos muchos comentarios en redes sociales. Gracias por hacer comunidad con nosotros, preguntándonos en dónde pueden ir a este taller de huertos hidropónicos, sobre todo de hortalizas. La información se compartió en redes sociales, ya está en @PMovimiento para los que estén interesados. Estuvimos hablando con la maestra en ciencias Araceli Zárate Aquino y sí, se puede cultivar prácticamente todo en estos cultivos, siempre y cuando se considere el tamaño y las condiciones. Por ahí nos escribía Andrea González, que le mandamos un abrazo, y preguntaba si se puede echar semillitas de las que uno compra en paquetito de cartón. Uh-huh. Sí, pues totalmente viables. Parece que sí. Que si se puede poner en el sol, ¿sí? Parece que sí, solo hay que elegir las justamente plantas. En este taller que se va a impartir en el Jardín Botánico Ajá. de la UNAM, lo que nos decía la maestra es que va a estar 6 semanas para que durante esas 6 semanas todo lo que usted quería saber sobre la hidroponía y no se atrevió a preguntar, todo eso se va a responder ahí. Se responderá. Escríbanos @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM. Estamos haciendo la invitación a que nos manden sus preguntas, a que nos manden sus comentarios. Con todo lo que está pasando en este país, en específico con el tema de los bancos, para que justamente podamos, ahora sí que como consultorio fiscal, responder todas nuestras dudas y saber qué es lo que va a pasar en este país y justamente con nuestra economía. Pero tenemos muchas notas, no solamente esta, así que si están de acuerdo, vámonos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. En 2017, la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular en ese momento era Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de MIT, en este momento el candidato del PRI, gastó 1.963 billones de pesos en comunicación social, según reveló la cuenta pública de 2017. El gasto de la SEP en propaganda durante ese año fue 4.5 veces superior al tope de gastos para la campaña presidencial que fijó el INE. Esto eran 429.6 millones de pesos, lo que significa un sobreejercicio de recursos de 2.680, ya que el Congreso de la Unión había aprobado únicamente 70.6 millones de pesos, es decir, de los 429 que tenía que quedaban, me gasté el triple y se ha hecho toda una confusión y vamos a tratar de desenredarlo aquí. Sí, para reforzar la campaña del nuevo modelo educativo, la SEP gastó 5.3 millones de pesos al día en propaganda. La cantidad total gastada por esta institución en 2017 contrasta con la programada para este año, en que se destinaron solo 72 millones de pesos para el gasto en imagen de la SEP. Vamos a conversar con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, sobre este tema que desglosó el periódico Reforma el 12 de mayo, Así que el 12 de mayo justamente motiva una respuesta detallada del director de Comunicación Social de la SEP. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Gusto en saludarlos, Miguel Ángel, Juan Inés. Cuéntanos cómo leer esta noticia, cómo se recibe desde Transparencia y desde la sociedad civil. Mira, creo que lo primero es decir que pues un sobreejercicio de 2.700% adicional
pues sin duda va a generar polémica, muchas preguntas, sobre todo si ese sobreejercicio se dio en el marco, de una reforma que ahorita está en plena discusión, en el marco de las campañas electorales, la reforma educativa, y también, pues, cuando se sabía que el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública tenía aspiraciones de convertirse en candidato presidencial. La combinación no puede ser más desafortunada, ¿no? Por un lado, si se estaban invirtiendo recursos en apuntalar una reforma educativa, pues no podrían ser más contrastantes ese ejercicio. Lo que se ha dicho en los últimos días es muy claro, se gastó más en promover la reforma que en implementarla en algunos casos, ¿no? En términos de capacitación o de remediación de las condiciones materiales de algunas de las escuelas del país. Y por otro lado, creo que sí es muy desafortunado pues que se combine un gasto en comunicación social con alguien que aspiraba a ser candidato presidencial, aunque ahora solo se desempeñe como coordinador de la campaña de José Antonio Meade. El hecho es que no están claras las reglas para determinar qué es publicidad oficial y qué no, y cuándo se amerita una campaña de este tipo. A ver, ¿cuándo se tendría que ameritar una campaña de este tipo? ¿En qué situación hipotética, Eduardo? ¿Qué tendría que comunicar la SEP? ¿Cómo Mira, para gastar tanto? Lamentablemente hace unas semanas el Congreso aprobó, por la instrucción que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ley sobre publicidad oficial que no logra aclarar estos puntos. A ver, hay una diferencia entre comunicar lo que es indispensable para que tú puedas cumplir con tu objetivo de política pública. Piensa, por ejemplo, en las campañas de vacunación, ¿no? Durante una campaña anual de vacunación es muy importante alertar pues, que van a visitar escuelas o domicilios funcionarios de la Secretaría de Salud para cumplir con esa función. Ese tipo de comunicación social es necesario porque apuntala una política pública, le ayuda a su cumplimiento y pues permite que se pueda dar la meta de vacunación. Normalmente estas campañas se rigen por un porcentaje de la publicidad que tienen todos los medios de comunicación, que está preasignado para el Estado, y son campañas que antes se llamaban las del 12.5%, porque era un porcentaje del tiempo aire que tenía que destinarse a asuntos que eran de relevancia para la comunidad. Cuando tú hablas de gasto adicional en comunicación, que es el caso de lo que estamos viendo aquí, supones que ese gasto adicional tendría que apuntalar alguno de los objetivos de política pública que están con la reforma educativa, ya sea mejorar el conocimiento, por ejemplo, de los maestros, de los detalles de la reforma, la letra chiquita, por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Que podría ser necesario que conocieran los maestros para perder dudas o incertidumbres sobre su futuro laboral. En fin, lo que no queda claro de la campaña realizada el año pasado es que estos fueran los objetivos y los contenidos necesarios, y por los montos, pues estás hablando de un despliegue nacional y de muchos medios de comunicación distintos para tratar de llegar a la población objetivo, que en este caso serían o los padres, que son parte de la reforma educativa, o los maestros que están frente a aula. No queda claro, creo que la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a lo publicado por reforma y al debate que se ha abierto en la opinión pública no detalla cuáles eran esos objetivos de comunicación, es decir, qué buscaba hacer. El otro tema es qué tanto apareció el secretario de Educación en esta campaña, qué tanto fueron recursos que se invirtieron en la promoción e imagen personal del secretario de Educación Pública, que aunque puede ser el vocero nacional de una campaña o el quien está al frente de la Secretaría puede ser quien esté comunicando mejor, si se invirtió en recursos en imagen, y creo que ahí hay otro de los temas que ha generado controversia, pues ya no está del todo claro que se trataba de un asunto solo de apuntalar la política pública vinculada con la reforma educativa. Ahí empieza a confundirse y es lo que ha generado pues la polémica de los últimos días, no solo por el monto, sino por la posibilidad de que estuviera promoviendo la imagen del entonces secretario de Educación para con fines pues estrictamente políticos o electorales. Ahí es donde entramos en la frontera pues ya de una posible invasión de la legislación electoral y de una posible irregularidad en términos de promoción personal. Claro que, digamos, es un reto enorme como sociedad que
esta mentalidad eternamente electoral que se vive en la política mexicana no lo invada todo, ¿no? Porque, bueno, si uno se pone a revisar, y ahora Toño Quijano, nuestro jefe de noticias, nos mandaba una nota del mismo periódico Reforma donde dice no solo educación, también en agricultura, José Calzada, en salud, José Narro, en gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mide, en la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, y por supuesto en la Sedesol, Rosario Robles. Todos ellos utilizaron estos recursos de manera discrecional en un momento en el que estaba por definirse la candidatura presidencial. Totalmente de acuerdo, y por eso es tan lamentable que el Congreso no haya aprobado una ley de publicidad oficial, la que se llamó en muchas redes sociales la ley Chayote, una ley de publicidad oficial que aclarara estos asuntos, ¿no? Cuando estás en la promoción personal, cuando estás defendiendo una política pública, cuando estás promoviendo reformas a la política pública y cuando estás ayudando a que se cumplan los objetivos de la política pública. El hecho es que, como está el marco jurídico, pues le da manga ancha, ¿no?, a estos aspirantes, que pueden ser muchos, ahorita leías 6 o 7, pero puede ser que en los gobiernos estatales, en otros poderes también se estén promoviendo con ese propósito. Y creo que lo que tenemos que resolver es, pues, cuándo estás haciendo campañas realmente a favor de la sociedad y cuándo la campaña es a favor del precandidato. Esa línea no fue claramente dibujada en la ley de publicidad oficial que se aprobó, y nos va a seguir persiguiendo esto. Mira, gane quien gane, Juan Inés. O sea, este no es un tema exclusivo de priistas o de panistas o de perredistas o de morenistas. La publicidad oficial está mal diseñada en México porque era un instrumento que, pues, protegía el presidencialismo y ayudaba a los aspirantes, ¿no?, a promoverse y a presentarse como más importantes de lo que realmente eran, o más efectivos de lo que realmente han sido en términos de política pública. La ley actual de comunicación, digamos, no está alineada con los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública. Hay unos lineamientos para 2018 que se publicaron en el Diario Oficial el 29 de diciembre del año pasado, pero que la ley tendría que contemplar un reglamento. Yo no sé si todos los candidatos se han expresado al respecto, no sé si hay alguna posición del candidato de Morena sobre eso. Mira, al contrario, es un tema que han evitado. Morena votó a favor de la ley de publicidad oficial en la Cámara de Diputados y también en el Senado, la que, digamos, me parece que es una ley que no avanza en la discusión, y en muchos de los analistas incluso creen que retrocede. También votó a favor de ella el PRI. Hubo un voto dividido en el caso de Acción Nacional, no todos los senadores de Acción Nacional votaron en ese sentido, pero lo que queda muy claro es que a ninguno de los partidos políticos le conviene que haya una ley de publicidad oficial que realmente resuelva este tema, ¿no? Porque de una u otra forma han utilizado este presupuesto, a veces no llega a ser del tamaño de lo federal. A nivel federal, entre 2013 y 2017 estamos hablando de alrededor de 41,000 millones de pesos, pero los estados han hecho lo mismo. Ustedes recordarán que uno de los primeros temas, por ejemplo, de Javier Corral en Chihuahua, pues fue revisar todos los contratos de publicidad oficial que tenía el estado, porque es muy difícil que haya una prensa crítica en los estados o en las delegaciones y municipios del país cuando está, como se dice coloquialmente, payoleada, ¿no?, o chayoteada, es decir, cuando los medios locales viven de la publicidad del gobierno de un estado. Por eso era tan importante aprovechar la oportunidad que se había dado en esta legislatura de revisar a profundidad la ley, pero como todos obtienen beneficio directo o indirecto de ella, pues nadie quería tener una ley progresista en esta materia. Es una pena, porque aquí sí podemos hablar de que la clase política en general, sin distingo de partidos, no está interesada en resolver el tema de la publicidad oficial y ayudar a construir medios libres, una prensa independiente, crítica, que le haga contrapeso al poder, que eso es también de lo que se trata, tener medios libres, ¿no? Que no haya un coro de simpatizantes con un megáfono que son los medios de comunicación, sino que haya una prensa crítica que investigue y que haga su trabajo de contrapeso al poder en una democracia. Que estorbe, digamos que estorbe a la impunidad, a la corrupción, a todos estos temas. Creo que apuntas y ya te dejamos ir porque sabemos que
te tienes que ir, Claro. pero te agradecemos mucho tu Al contrario. aportación. Pero a ver, sí, creo que hay 2 puntos. Apuntaste al Congreso y apuntaste a los medios, ¿no? Y sí, ahí están 2 instancias que tendrían que servir de contrapeso y que no lo están haciendo, que tendrían que servir de contrapeso al Ejecutivo y su enorme discrecionalidad y no lo están haciendo. Eduardo Borges. Mira, cuando decimos que es sano en una democracia que el Congreso no sea del mismo partido que el presidente, digamos, no es un capricho ni es un asunto porque, digamos, no te guste un estilo de liderazgo, es que es sano en democracia que el poder no esté concentrado en una persona, ¿no? Y que haya contrapesos reales al ejercicio del poder, que las comisiones investigadoras del Congreso sean de verdad, ¿no? Que puedan investigar los temas que preocupan a la opinión pública, a la sociedad, ¿no? A las localidades o comunidades de nuestro país. Y cuando pensamos en la prensa libre, y la razón por la que los creemos en los derechos humanos con tanta fuerza, defendemos una prensa libre, es porque si tú le quitas la voz a la crítica, la suprimes, la asfixias, pues es imposible que quien esté en el poder se autocontenga, ¿no? La prensa tiene que ser, lo decías hace un momento, Luisa, incómoda, esa es su función, ¿no? Revela todo aquello que le encantaría al poder que no se conociera, ¿no? Sea lo que fuere, y se trate de quien se trate. Es muy sano en democracia saber que te vas a topar mañana en el periódico con algo que no sabías y que el poder no quería que tú supieras, ¿no? Y me parece que por eso es tan importante que las dos cosas se preserven, un Congreso pues con contrapesos al Ejecutivo e inevitablemente una prensa libre. Los ataques, los ataques que había dado justamente Aurelio Nuño a Andrés Manuel López Obrador, señalando que durante su gobierno los gastos de publicidad habían superado el 300%, tenían esa falsedad de comparar datos absolutos sin considerar la base presupuestal o de población, que coloca en términos de gasto por habitante por encima a gobiernos como el de Campeche, Nayarit, entidades que Chihuahua, Aguascalientes, que han utilizado el presupuesto para la promoción personal, por supuesto el Estado de México en su campaña, ¿no? Ya se cortó la comunicación con Eduardo Borges. Le mandamos un gran abrazo a Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Quédense en el 96.1 FM, en el 860 de AM y por supuesto en TV UNAM para seguir conversando todos estos temas. ¿Cómo ven estos gastos y cómo le hacemos para que estas noticias no se queden en ¡ay, qué barbaridad! Y nada más. Seguimos por acá. Eduardo Borges, parece ser que sigues ahí. ¿Lo logramos? No. No, es Ya. que justamente tenía una cosa a las 8:20, por eso tenía que ir corriendo. Pero mira, ahora nosotros nos escuchamos como robots. ¿Se escucha? Estamos como dentro de una cubeta. ¿No? Ahí ya Pero no sabemos qué nos hicimos. vamos a música. Ya le piqué Por el lo botón. pronto. Vamos a música, vamos a escuchar de Axel Ordaz, De Vuelta, del disco De Vuelta a Casa, Ayotzinapa somos todos. Devueltacasa.org es el espacio para acceder a este sitio y conocer el proyecto, apoyar la compra de este disco con 10 pesos que van destinados a apoyar a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Vamos a escucharlo. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, con cuerpo y alma. Yo sé que harías lo mismo en mi lugar. Iremos tras tus pasos. ¿A dónde estás? Iremos y no descansaremos. Haremos lo imposible por llegar. Yo voy y van conmigo muchos más. La luz de este camino es la esperanza de traerte con tus libros otra vez de vuelta acá, de vuelta a casa, de vuelta acá, de vuelta acá. Nosotros seguiremos intentando. No tengas miedo.
miedo. Jamás me había dolido el tiempo así. Yo voy y va conmigo este país. Sentimos que nos falta, soy aquí. Por eso iremos a buscarte de vuelta acá, de vuelta a casa, de vuelta acá, de vuelta acá, de vuelta a casa, de vuelta acá. De vuelta. Primer movimiento. Nota del día. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, confirmó que la banca que opera en el país sufrió un ataque, pero aseguró un ciberataque, pero aseguró que los recursos de los usuarios están asegurados. Mencionó que no se sabe si el ataque provino del exterior o el interior del país, o incluso si ya ha concluido. De acuerdo con algunos medios, los hackers habrían robado el último fin de semana alrededor de 400 millones de pesos a través del sistema de banca en línea, por lo que fue modificado el sistema de pagos electrónicos interbancarios operado por Banxico. Esta reestructuración ha provocado una demora en las operaciones de los usuarios de los bancos en los últimos días. De ahí, si usted de pronto hizo una transferencia y alguien le dijo, es que no pasa, y entonces la volvió a hacer y le dijo, es que de veras no pasa, y al siguiente día había hecho 24 depósitos diferentes, bueno, tiene que ver con este tema, pero es mucho más complejo. Uh-huh. Tras el hackeo, las autoridades anunciaron la creación de una nueva dirección de ciberseguridad que será la encargada de realizar propuestas y establecer políticas para mantener resguardada la información que maneja el Banco de México. Y bueno, a partir del fraude vamos a hablar sobre la responsabilidad que tienen las instituciones financieras ante los usuarios y cómo ha cambiado esta relación. Para ello nos acompaña el doctor Jesús Garza, él es profesor delegado del TEC de Monterrey y director de Soluciones Financieras Gama. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y más para este tema que ha generado mucha información, tanto falsa como verdadera, muchas confusiones y pues vamos a tratar de desentrañar qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se lee este fraude financiero? Pues mira, yo lo primero que diría es que esto no es exclusivo para México. Uh-huh. De hecho, lo que estaba observando es que parece ser que este fraude es muy similar a uno que se realizó en Bangladesh, el Banco Central, hace un par de años. Y bueno, y si ven las estadísticas, en China es donde más se ha recurrido a ese tipo de fraudes y hackeos. Entonces México no está exento. Yo creo que lo que está haciendo el Banco Central es lo adecuado, crear o estar a la vanguardia, un paso adelante este hackeo, porque siempre lo va a haber, ¿no? Recordemos que muchas de en los mismos Estados Unidos las hackers más importantes en su momento cuando son detenidos los contrata el mismo gobierno para proteger las instituciones financieras. Entonces yo creo que no está exento, tampoco es un monto exorbitante, pero entonces hay que estar atentos a la vanguardia del futuro, ¿no? Estar un paso adelante de estos hackers. Uh-huh. Pero ¿cómo está uno un paso adelante? Y sobre todo, ¿cómo se establece la relación con los bancos? Que era algo que hablábamos ayer preparando esta nota. Miguel Ángel anotaba algo muy interesante, que es uno se enfrenta a los bancos como si fuera ya un delincuente, digamos, uno es un delincuente en potencia, cuando en realidad lo que están haciendo los bancos es, hay una relación, tiene que haber una relación de reciprocidad y no la hay así. Uno siempre vive temeroso más en este país de devaluaciones y de expropiaciones y de nacionalizaciones. Vive siempre temeroso de los bancos. ¿Por qué se ha establecido así esta relación y cómo se puede revertir? Bueno, si te refieres a las altas tasas de interés que en el pasado se habían cobrado y la gente percibía que pues el banco los afectaba en ese sentido,
Pues yo creo que en este entorno hoy en día es equivocado. Yo creo que la banca sí se está especializando, sí está avanzando tecnológicamente. Todos los tokens que se han utilizado para salvaguardar la información y los accesos a cada una de las cuentas, pues es muy importante, ¿no? Para proteger también los recursos de las personas. Y a fin de cuentas, recordemos que es mucho más seguro hoy en día pues tener tu dinero en el banco que tenerlo en tu casa, ¿no? Creo que es mucho más probable que te lo roben en tu casa que en el banco, considerando también que hay instituciones que salvaguardan o que respaldan tu dinero que está depositado en el banco hasta cierta cantidad de UIs por persona. Entonces, yo creo que sí es exagerado pensar que el banco nos puede afectar en ese sentido. Creo que lo que sí debe hacer y lo que está haciendo correctamente es tratar de evitar este tipo de fraudes de hackers que van a seguir sucediendo, y repito, no es exclusivo para México, ha sucedido en otras partes del mundo, y de hecho en muchas otras partes del mundo desarrollado sucede más frecuente de lo que pensamos. Bueno, decir que el dinero está más seguro en el banco que en tu casa, algunos van a contestar, eso no es cierto, ahora el SAT quiere saber qué hago hasta con mis 50 centavos para comprarme un chicle, y si no tengo una factura me lo cobran. Y algunos dirían, pues si yo formo parte de este sistema y estoy teniendo estas tarjetas, pues tampoco está tan seguro mi dinero, porque mañana los intereses cambian, la tasa no sé qué, la tasa no sé cuál, y de los 20 pesos que tenía, de los 20 pesos que quedaban, me quedan 3. Entonces, este tema de la seguridad se vuelve muy complejo. Algunos dicen, bueno, es que con el tema del Telecán, tampoco sé si mi dinero está seguro en el banco, ni en mi colchón, ni en ningún lado. Hay una inseguridad y una inquietud, una ansiedad generalizada en el país, Jesús, que se tiene que, digamos, paliar de alguna manera. ¿Qué hacemos para bajarle 2 rayitas justamente a este estrés, esta ansiedad, y no decir, pues ahora saco todo mi dinero y me lo llevo a Hong Kong porque me muero de terror? No, a ver, tomando en cuenta el tema que platicaste de las tasas de interés, si tú tienes el dinero en tu casa, pues año con año la inflación aumenta, lo que quiere decir que tu poder adquisitivo disminuye, tu ingreso disponible, ¿no? Sí. Entonces, si tu dinero lo inviertes en el banco, lo depositas en una cuenta bancaria que te va a dar una tasa de interés, de perdido te va a compensar hasta cierto punto este aumento de inflación, ¿no? El banco te va a estar depositando, dando un valor agregado a tu depósito en el banco, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, también pues el banco te ofrece diversas maneras de inversión, no solamente es una cuenta de ahorros, puede haber inversiones de mediano, corto, largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el banco sí es muy importante, además de algo muy importante, y creo que eso ha faltado mucho en este país. El sector financiero normalmente es detonador del crecimiento económico mediano y largo plazo, porque estos recursos que se utilizan de los ahorradores se dirigen, o en teoría se deberían de dirigir hacia préstamos para el sector productivo, empresas, pymes, etcétera. Entonces, mientras más metamos del dinero del sector financiero, más se puede realocar, reasignar a sectores productivos que en el largo plazo te pueden detonar mayor crecimiento económico. Creo que eso ha faltado en México, ¿no? La penetración del crédito del sector privado sigue siendo de las más bajas de América Latina, 35% del PIB. Si bien ha aumentado desde que entró esta administración del 24 al 35, falta mucho por hacer. Entonces, creo que sí hay que cambiar la cultura de las personas para que tomen en cuenta que el sector financiero es fundamental, y yo sí creo que si tú, independientemente de que no te roben tu dinero en tu casa, está perdiendo valor tu dinero en tu casa, si no lo tienes en el banco. Sí, lo que comentábamos ayer también, Jesús, es que la falta de confianza en la banca está de ida y vuelta, en el sentido en el que, por ejemplo, no tengo el dato preciso de la implementación ya asegurada de los procesos de pago de servicios, de movimiento de cuentas con las tarjetas de débito, que también tiene relación con la implementación de los servicios de nómina que han extendido a los usuarios de tarjetas de débito, y que funcionan muchos como una tarjeta de pago de servicios, de pago de consumos generalizados, hasta con montos hasta de $1, por ejemplo, ¿no? En panaderías, etcétera. Sin embargo, cuando las operaciones de seguridad están hechas, por ejemplo, en la gran parte de la banca, con la operación de 4 dígitos que activan el usuario al momento de hacer un consumo,
Cuando se pierde la tarjeta y no se ha reportado, el usuario tiene la seguridad de que se ha generado una protección porque nadie puede acceder a ese. Sin embargo, se cargan consumos y cuando se levanta una queja, por ejemplo, ante una institución bancaria, la institución resuelve que no procede ese pago. Sin embargo, el quejoso inmediatamente entra jurídicamente en un estado de fraudulento porque ha defraudado a la banca, y como lo marca el artículo 386 del Código Penal, alguien que aprovechándose del error hace ilícitamente alguna cosa que le da un lucro indebido, eso se castiga hasta con 12 años de prisión o con multas que van de 30 a 180 días de multa cuando el valor de lo defraudado no exceda 10 veces el salario. Así lo marca el Código Penal. Entonces, alguien que no tramita una queja, y que no le devuelven su dinero, es un defraudador. Sin embargo, el banco no actúa contra él como debería de hacerlo. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Y eso es pan de todos los días. Sí, fíjate que no estaba enterado de esos casos en particular. Pues yo creo que sí es un fortalecimiento del Estado de Derecho, y también algo muy importante, lo que me acabas de decir, que fíjate que yo no conocía, la educación financiera es importante, o sea, la inclusión en educación financiera. Existe la CONDUCEF y organismos reguladores del gobierno federal deberían hacer un esfuerzo para transmitir los derechos que tenemos de las personas, las obligaciones y la protección que tienen los usuarios del sector financiero. Entonces yo en ese sentido, una relación más estrecha entre la banca, explicar a los consumidores, por ejemplo, estos créditos preautorizados que se pueden obtener en cajeros automáticos o el mismo celular con un clic, ¿no? Debería de haber más información sobre gente que a lo mejor no tienen un conocimiento tan amplio del sector financiero. CONDUCEF, Comisión Nacional Bancaria y Valores, el gobierno general y la misma banca, yo creo que deberían hacer un esfuerzo para una mayor educación financiera de la población y mayor inclusión financiera de la población. Te resumiría como, en mi punto de vista, esa es lo que se debería hacer, ¿no? En cuestión para que la gente esté informada de las consecuencias, obligaciones y derechos que tiene al utilizar el sector financiero, ¿no? Sin duda hay una parte, por supuesto, de falta de información por parte de todos los que tenemos, además, cuentas en nuestros bancos. Hay una parte de falta de información también por lo críptico que puede llegar a ser hablar con alguien que es experto en estos temas y que de pronto te excluye de la conversación, lo cual puede llegar a ser muy difícil. Y por otro lado también está esta otra parte empírica, es decir, pues no es que yo no quiera creer en los bancos, lo que pasa es que cada vez que uso mi tarjeta me cobran estos intereses, me pasa esto otro, y quizá ahí sería interesante pensar en talleres, otro tipo de espacios donde se pueda reaprender o reintegrarse a esta cultura tan importante para nuestro país. Jesús, en ese sentido, ¿qué hacemos para entender de una manera quizá mucho más profunda lo que ocurre con estos fraudes, sobre todo desde la parte de los hackers? ¿Cómo hacemos para integrarnos más a esta cultura? Sí, mira, yo como te decía, hay mucha gente que se endeuda por el hecho de, bueno, voy a pagar un crédito, pero no se fija no solamente en la tasa de interés anual, ¿no?, sino el CAT, el costo anual total. Hay que diferenciar entre estos dos componentes, porque el costo anual total ya incluye comisiones y otro tipo de costos. Sí. Y bueno, es importante que la gente se dé cuenta del costo real de absorber o de obtener créditos. Hay microcréditos, yo me sorprendí el otro día que cobran hasta 4,500% de interés anual. Que microcréditos te estoy hablando de $1 a $2,000 por crédito. Obviamente estos nichos de crédito está destinado a gente que a lo mejor no tiene este conocimiento financiero y no tiene el soporte financiero de educación para entender en qué se está metiendo. Entonces yo creo que sí debe haber un esfuerzo, claro, desde el sector educativo, desde la escuela hasta información. Yo me gustaría ver más, en vez de panorámicos de lo que hizo el gobierno, de las campañas, panorámicos de educación financiera, de qué es una tasa de interés, panorámicos de riesgos de comprometerte en un crédito, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí,
Yo creo que hay mucho que hacer para educar a la población, pero no hay que asustarlos. Yo creo que sí es importante que entiendan que el sector financiero es fundamental para detonar el crecimiento económico de un país y que es mejor tener tu dinero en el banco que no tenerlo. Sí, claro, o sea, a eso nos referíamos un poco con la relación que se debe trabajar entre los bancos y los ciudadanos. O sea, sí, por supuesto que uno va y pone su dinero, ¿no? Porque además, bueno, se entiende que son instituciones que tienen que existir, o por lo menos en el modelo que tenemos ahorita, en lo que llega la revolución, o nos organizamos para otra cosa, pero sí, también no puede ser que uno se sienta tan indefenso. Y hay una pregunta que me parece interesante, un comentario de Fernán en Twitter, que nos dice cómo es posible, y creo que refleja lo que varios hemos pensado, cómo es que hasta ahora Banco de México anuncia que va a tener una división de ciberseguridad. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Creo que el comentario tiene mucho razón, porque el Banco de México acaba de reaccionar ante un episodio, ¿no? Yo creo que sí se debió haber tomado medidas. No dudo que sí tienen medidas en marcha, ¿no? Y con antelación para protegerse ese tipo de fraudes o de episodios, pero sí reaccionó, pues está reaccionando como cualquier otra institución financiera lo haría, ¿no? Está aumentando su capacidad de inteligencia para evitar episodios en un futuro. A lo mejor debió haber hecho algo más, pero repito, esto no es exclusivo para México. Vean las estadísticas. De hecho, en México los episodios han sido menores, por ejemplo, comparados con China. En China el hackeo es impresionante, es el país donde más ocurre, y China está a la vanguardia. China es un país que hoy en día está invirtiendo en sistemas tecnológicos en todos los sectores de su economía, y aún así está sufriendo pues este tipo de episodios. También es muy complicado pues de descifrar qué va a suceder con la actividad ilícita en el sector tecnológico. Qué bueno que el Banco de México está considerando un área de inteligencia cibernética. Fue muy tarde o no, es muy relativo. Tampoco fue una gran cantidad de dinero en el contexto del sector financiero, y tampoco es exclusivo para México. Creo que es una buena reacción y esperemos que no vuelva a suceder, ¿no? Esa es la intención. Pues casi seguramente va a volver a suceder, o por lo menos va a haber intentos, ¿no? O sea, tú lo dices muy bien. Esto ya es parte de nuestra vida cotidiana, o sea, ya es una especie como de vuelta al medio oeste donde vivimos, donde pues, se asaltan los bancos de manera pues casi cotidiana, ¿no? O sea, por otros medios y con otras modus operandi, pero así funciona. Entonces, bueno, sí, que uno sepa, yo les voy a llevar mi dinero, pero ustedes se van a comprometer conmigo y nos vamos a comprometer como sociedad a que financieramente vamos a ver por el bienestar de todos, ¿no? Sí. Claro. Que ese tendría que ser el fin último de los bancos. Y del 16 al 27 de abril hubo 3 ataques que toda esta institución fueron vulnerados, y es una empresa externa que provee los servicios y que pone también muy vulnerable al sistema bancario, pero bueno, ya habían estado avisados. Lo que pasa es que, por supuesto, la opinión pública no tiene noticia de estas operaciones que son muy internas, ¿no? Pero bueno, en fin, muchísimas gracias, Jesús Garza, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias por esta conversación y bueno, pues seguiremos dándole vueltas a este tema e insistiendo en una buena y solidaria educación financiera. Gracias a todos y buen día. Buen día. Nos vamos a música. Sí, se quedaron muchos comentarios pendientes en redes sociales. Quizá después de la música podremos conversarlos, porque es importante también la opinión de los que hacen comunidad con nosotros. Sí. De Barbatuques, Tanto Tom. Começa a escutar os sons do mundo. Ouve bem, fecha os olhos, respira fundo. Ouve bem qual o som que tudo tem. Pássaro que canta fazendo ninho. Os carros sempre a buzinar. Vento que sopra
mãe chamando para o jantar. É tanto som que tudo tem. Vem fazer música também. Vem falar, vem cantar, vem fazer teu som. Tudo tem tanto tom, tem tu também. É tanto som que tudo tem. Vem fazer música também. O coração, respiração, som de aqui está. Som de casa cheia, som de telefone, som de ambulância. É tanto som que tudo tem. Vem fazer música também. Tom, 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 tom. É tanto som que tudo tem. Vem fazer música também. Tanto tom, tem tudo, tanto tom, tem tudo, tanto tom, tem tudo, tanto tom. Tanto tom, tem tudo, tanto tom, tem tudo, tanto tom, tem tudo, tanto tom. Tanto tom, tem tudo, tanto tom, tem tudo, Primer movimiento. Estábamos hablando justo fuera del aire, si ya nos escucharon porque nos agarraron ahora sí en el mero chisme, de si uno es o no es, entre comillas, tonto o poco informado o alejado de la realidad por de pronto caer en créditos enloquecedores, con pagos enloquecedores, en intereses que uno no pensaba que iban a tener sus tarjetas de crédito, en fraudes que de pronto hacen que tu transferencia pase tarde y entonces ya no pagaste la tarjeta el día que fue, y así. Es un tema muy complejo, sin duda. Es un tema muy complejo y creo que ahí los bancos sí lo creo que nos salen a deber muchas cosas, o es una institución que no trabaja para nosotros y por lo tanto habría que repensárnosla. O sea, realmente pues sí, tendría que haber una relación, pero eso no corre por nuestra cuenta, ¿no? O sea, tendría que haber una relación que fuera mucho más empática, ¿no? Lo dice PB en Twitter, los bancos financian mayormente al consumo, no al desarrollo. Poner nuestro dinero ahí sin rendimientos y pagando comisiones no suena en realidad como algo provechoso para nadie más que para el banco. Pues es que el banco nunca pierde. Eso que ni qué, está diseñado para nunca perder. Alguien más por ahí mencionó el FOBAPROA y el rescate bancario, y yo volví a los 80 y la nacionalización de la banca. O sea, realmente vivimos aterrorizados en este país de que el banco nos persigue, y sin embargo, como lo decíamos también fuera del aire, Luisa, de pronto uno se ve en un momento de extrema necesidad. Que sabes que vas a entrar al juego y no puedes no entrar al juego. Que no puedes no entrar al juego, porque de buenas a primeras tienes que pagar, ¿no? Porque una persona también es que
si los servicios de salud funcionaran como tendrían que funcionar, ¿no? Te irías a la salud pública y entonces podrías no tener, de pronto verte en que tienes que pagar una operación de emergencia ahorita y no tienes con qué. Así es. Y entonces pides un préstamo y entonces te dicen, ay, pues claro, ¿cómo se te ocurre con esas tasas de interés? Pues sí, pero ¿qué otra tienes? Entonces sí es un problema muy serio y sí nos tenemos, y justamente para eso valdrá la pena tener la conversación que tendremos después de las 9 de la mañana sobre, ¿se puede otra cosa? ¿No? O sea, este modelo es el que es. Habrá ¿Por qué otros? no pensamos otra cosa? Sí, lo que planteas ayer a la hora de plantear esta nota del tema de la confianza y de la empatía es muy importante porque finalmente todo el tema de los bancos se originó hace ya algunos años con el tema de la seguridad en los bancos. ¿Quién debía de pagar la seguridad para los bancos? ¿La ciudadanía o los bancos? Si el sistema de la policía bancaria y la policía de la ciudad tenía que estar resguardando los bancos, todo derivó en una gran desconfianza al ciudadano, ¿no? No puedes usar gorra, no puedes usar lentes, tienes que vestirte de una manera como Así ellos, no les generes inseguridad. Unos se forman ¿no? en una fila y otros se forman en otra porque Sí. no somos iguales. ¿no? Exacto. Sí, la discriminación es uno de los ejes de la política bancaria desde que entras, ¿no? Desde que entras. Y bueno, para seguir hablando de esos temas tenemos libros para regalar y uno que viene a cuento justamente se llama Dinero Oscuro. Ay, nada más, a ver, les ponemos Para la seguir portada. haciendo la apología de la tanda que llevamos haciendo desde las 8 de la mañana. Este libro lo encuentran en Debate, justamente en Historia Debate, y bueno, está interesante, es de Jane Mayer, la historia oculta de los multimillonarios tras el ascenso de la derecha radical en Estados Unidos. Lo vamos a regalar esta mañana y tenemos 2 libros más para regalar para los que están haciendo comunidad con nosotros. A ver. Este libro es Individualidad Humana, qué nos hace diferentes y cómo aprovecharlo, de Remo Largo, un profesor que de Canadá, a partir de una teoría sobre justamente la empatía, diferentes paradigmas de la mente, hace todo un cuestionario, es que lo vi con Amalia Fernández, hace todo un cuestionario sobre cómo llegar a ser feliz, satisfecho y conforme. No, bueno. Distintos grados de échame felicidad. uno. Es interesante, es muy interesante. Va a estar divertido. Un estudio profundo de la individualidad humana de una manera muy fenomenológica, lo que nos pasa todos los días y cómo interactuamos a partir de una teoría del vínculo interesante. Y tenemos uno más. Sí, esta traducción de Fernanda Melchor, que es una crónica de la frontera de un trabajo de Francisco Cantú, La línea se convierte en río. Cantú fue un agente de la patrulla fronteriza y hace una crónica, una bitácora de su trabajo diario, de la inhumanidad a la que está sometido persiguiendo las personas que tratan de cruzar la frontera. Hay que decir que estos libros los vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39. ¿Así nada más? Conforme lleguen van a elegir el libro que quieran. El primero que llegue elige primero y así. Tengo la impresión de que ya Pero justamente los 3 ya están se están buenos, yendo los 3 seguramente libros. ya se fueron. Sí, ya. Sí, muy interesante. Pues, chan con estos libros, pero los pueden conseguir justamente en Debate para todos los que estén interesados. Gracias a Debate por estos 3 libros que se antojan muchísimo. Gracias a Debate. Fren dice deberíamos regresar al trueque. Yo me quedé pensando porque tú también Luisa, deslizaste algo que hemos hablado aquí también muchas veces cuando hablamos de tributación y cuando hablamos de impuestos, ¿no? Que es, pues a lo mejor uno ya no quiere pasar por el banco, ¿no? Ya no quiere que su dinero pase por el banco. No, es que a mí sí me gusta mucho. Estamos vigilados por todos lados. La lógica del trueque me parece muy interesante. No sé si todavía se puede hacer. Se puede hacer, yo creo que con algunas cosas. Y creo que en realidad... Que al taller de hidroponía, ¿ves? Exacto. Todo se conjunta. Vamos al taller de hidroponía y lo cambiamos todo por lechugas. Mira que esto viene a cuento y es interesante estudiar estos fenómenos que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, con lo que platicábamos ayer, este asunto de la amlomanía, de cómo se está ofreciendo trueque. Así, si gana este candidato, yo propongo regalar esto. Si gana esto, yo propongo regalar esto otro. Que se volvió la tendencia viral del día de ayer y el día de antier, más importante en redes sociales. Ahora habrá que ver de todos los que dicen te regalo un perrito si tú no si lo vas a hacer, porque el trueque justamente es un acto de confianza y no está tan fácil. Habrá que preguntarnos sí, otros ojalá. no son posibles. Yo sí, de que sí, pero vamos a platicarlo. A pensarlo. Sí.
Vamos a ver. Mientras lo pensamos, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos musiquita? Un poquito de Sí. música. Vamos a escuchar de Alif Tree, Forgotten Places. Eso. Crippled by my failures and the ache I left behind. Back to old forgotten places. I remember names and faces. Crippled by my failures and the ache I left behind. Back to old forgotten places. I remember names and faces. I recall the love you gave me. Is it strong enough to save me? Crippled by my failures and the ache I left behind. Back to old forgotten places. I remember names and faces flashing through my mind. I recall the love you gave me. Is it strong enough to save me? Getting tired of being just a loser on the run. Standing here, I put myself inside the county line. Shaking at the doorsteps of this life I left behind. Standing here, I put myself inside the county line. Shaking at the doorsteps of this life I left behind. Standing here, I put myself shaking at the doorsteps of this life I left behind. Crippled by my failures crippled by my crippled by my failures. Failures. Primer movimiento.
Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Nos volteamos a ver Miguel Ángel Quemain y yo así como de, ¿llora? ¿Llora qué va a pasar, Miguel Ángel Quemain? Pues sigue siendo miércoles 16 de mayo. ¿Sigue siendo miércoles? Sí, solo que... Bueno, a lo mejor ya lo hackearon. Ya es viernes. Alguien hackea este día y vuélvalo viernes. ¿Qué tal? A ver, Miguel Ángel Gemirán nos escribe y nos dice: Luisa, Juana, Miguel, a la UNAM les paga con corcholatas. Es pura demagogia esto del trueque. ¡Hijo! No, a ver. Justamente no, justamente es la posibilidad de pensar que, o sea, este es el modelo en el que estamos y en este modelo nos tienen que pagar con cheques. Así funciona. Pero casi siempre esperamos que los cheques tengan fondos, no siempre pasa. pero por lo pronto es lo que hay, pero no nos tenemos que quedar en eso. Pero pensemos otra cosa. A mí lo que me llama la atención es pensar en dos tweets que están juntos en la línea de tiempo y pensar justamente en que las mismas realidades pueden convivir en el mismo espacio. Marcela Paredes nos escribe y nos dice: el trueque funciona muy bien, la red debe ser confiable. Ejemplo, cuando inicias una empresa muchas veces no hay flujo de efectivo, intercambias saberes, satisfaces la necesidad y te capitaliza sin fallar al voto de confianza. Estas dos realidades pueden existir en un mismo espacio. Nadie está diciendo cuál es mejor que la otra ni cuál tendría que ser. Aquí nada más se presentan todas estas posibilidades y se abren las puertas para todas las voces. Es importantísimo, por ejemplo, lo que pasa en otras regiones del país donde el trueque ya se hace hasta con moneda, digamos, propia.
Estoy tratando de recordar cómo se llamaba esta moneda que de la que discutimos aquí en Primer Movimiento. ¿Bitcoin? No, bueno, Bitcoin es una de las opciones, esta es la digital. Sí. No, pero sí, no voy a recordar el nombre de ninguna forma, pero Era sí. aquí en México, en una Era aquí región en México particular. y eran, me parece que en Oaxaca. Ahora Sí, lo y buscamos. Pero lo que hacían, sí, lo que hacen es tener su propia moneda. Eso trae Puede una serie funcionar, de ¿no? complicaciones, o sea, Son las mismas complicaciones, por ejemplo, que tiene el Bitcoin. Justamente es un sistema que desafía a los bancos y que te dice, a ver, esta es la otra realidad. Sin embargo, no se puede utilizar en un sistema como este. Es decir, tú no pero puedes son sacar modelos Bitcoin. supranacionales, que Eso. ese es el tema, ¿no? O sea, ¿quién regula? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo regula? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Esa es quién se pone de acuerdo, para quiénes es y quién lo va a regular. Al Bitcoin, por ejemplo, lo regula la comunidad y por lo mismo hay una transparencia, entre comillas, total de lo que ocurre. Sin embargo, tú no puedes decir, voy a sacar mis Bitcoins y los voy a meter a Banamex. No funciona así, se tiene que quedar necesariamente en este espacio digital y solamente se puede pagar en ciertos lugares. Lo mismo pasa con ciertas monedas alternativas. El Tumín era Puebla, Oaxaca, ¿no? Sí, ya lo comentó Pablo Extinto en Twitter, muchas gracias. Pero vámonos a la poesía necesaria. Vámonos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Juana Inés de esa es el momento de poesía necesaria. No puedo decirle a Sus Sánchez que la moneda no se llama Tucom, que Tucom era otra cosa, que se llama Tumin. Yo ya me estaba cagando el pilón, pero esa tampoco Esa cuenta. tampoco, y el Tucom es saludos a toda esa parte del PRI, hombre, tan agradable. Hijo. Tumin. En fin, venturosamente nos vamos a otros temas y a otras latitudes. Ayer hablábamos con Luis Ortiz Monasterio, ex embajador en Medio Oriente, y se refería a Irán y a Irak como la tierra de donde venimos todos, un poco, el nacimiento de lo que llamamos civilización, como la entendemos desde Occidente, con todos los asegúnes posibles, pero sí, ahí está Babilonia y ahí están sus textos fundacionales, y ahí está, por supuesto, este poema de la creación, Enuma Elish, que se descubrió en tablillas sumerias y que se ha estudiado desde muy diferentes puntos de vista. Y bueno, pues el texto en sí vale la pena revisarlo. Hay un estudio que se hizo en la UAM en 1989, se publicó, y toma una traducción de este Enuma Elish, poema de la creación, de Luis Astey. Para la musicalización elegimos una versión renacentista de el salmo de los ríos de Babilonia. No vamos a cantar, Okay. Las mujeres de Babilonia con Sarita Montiel, tampoco, que es la que yo he estado cantando en mi cabeza desde ayer, ni tampoco vamos a cantar The Rivers of Babylon. Vamos a escuchar este salmo, una versión de este salmo renacentista. Y también vamos a escuchar la versión de Luis Astey, un fragmento de el poema de la creación. Cuando arriba no nombrado cielo, abajo tierra con nombre no llamada, Apsu, primordial, su progenitor, Mumu Tiamat, alumbradora de todos, aguas en uno mezclaban, pastizales no hacinados, carrizales no aparecidos, cuando de dioses ninguno había surgido, nombres no nombrados, destinos no destinados, dentro de ellas fueron formados dioses. Anshar abrió su boca. A Gaga, su mensajero, esta palabra dice: Gaga, mensajero, regocijas mi hígado. Hacia la Amu te dirijo. Sabes discriminar, puedes persuadir. A los dioses, mis padres, trae ante mí. Sean conducidos ante mí. Dioses, todos ellos, cambien palabras, a banquete se sienten, pan coman, vino beban, para Marduk, su vengador, fijen destino. Marduk, al oír el llamamiento de los dioses, su corazón lo lleva a que haga forma obra bella. Abrió su boca,
hacia Ea habla, que sobre lo que él mismo se había hecho oír en su corazón, consejo se ha dado. Sangre entretejeré, huesos ensamblaré, suscitaré ser humano, hombre su nombre, construiré ser humano hombre, encargado del servicio de dioses, ellos en paz. Firme su orden, no alterable su mandato, lo salido de su boca no cambia a Dios alguno. Al mirar indignado no vuelve su cuello, en su furia no resiste ningún Dios. Inescrutable su corazón, generosa sus entrañas, quien culpable y criminal, ante él transgresor. Primer movimiento. Elecciones 2018. Mesa de análisis. El futuro es hoy.
Ideas radicales para México. Es un libro de 2 ensayos con propuestas, alternativas y visiones utópicas sobre temas como la democracia, desigualdad social, inseguridad, violencia de género, combate al narcotráfico, medio ambiente, comunidades indígenas y migrantes. La publicación tiene el propósito bueno, además de provocar una serie de reflexiones, mostrar al lector imaginación política para la construcción de un país radicalmente distinto al actual. Los textos realizan una crítica radical del presente, exploran alternativas y escenarios iluminados por la razón utópica y piensan un México a contracorriente de los tecnócratas que lo administran. Vamos a conversar sobre las propuestas del volumen El futuro es hoy, cómo analizamos el contexto actual, qué estructuras tienen para cambiar y hasta dónde llega el poder de la elección. Para ello nos acompaña Humberto Beck, historiador, ensayista y escritor. Actualmente es investigador postdoctoral en el Kilachman Honors College de la Universidad de Boston y es autor de Otra modernidad es posible, el pensamiento de Iván Illich. Y está con nosotros también Jorge Hernández Tinajero. Él es politólogo, internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, y es socio fundador de Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis y autor en este libro del ensayo Apuntes para una utopía de las drogas, la legalización universal. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Humberto Beck, que estás por ahí por teléfono. Así es, estoy por acá. Hola, creo que la línea no está del todo limpia, pero vamos empezando contigo, Jorge Hernández. Lo que plantea El futuro es hoy parte del punto de el futuro, es la primera línea de la introducción es el futuro ya no es como antes, ¿no? Vivíamos quienes fueron jóvenes en los 60, en los 70, vivían siempre con la idea de que podían pensar en otro mundo, podían pensar en un futuro que iba a llegar, ¿no? Que la utopía iba a llegar y era algo de lo que nadie se podía escapar, ¿no? Y parece que pues, la utopía se fue y nunca llegó. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se sitúa este libro en el contexto actual? Humberto Beck, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. A ver, cuéntanos. ¿Se me escucha mejor? Sí, ya, muchas gracias. Bueno, sí, precisamente la idea del libro, del proyecto. Humberto, discúlpame que te interrumpa, por favor, discúlpame que te interrumpa. Está sonando la alerta sísmica. Vamos a salir de la cabina. Vamos a salir de la cabina. Invitamos a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros a que salgan con las debidas precauciones. Gracias por seguir con nosotros en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en TV UNAM. Ya volvemos, mantengan la calma. Muchas gracias. Primer movimiento. Justamente estamos al aire, regresando en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, y venturosamente para los que nos estaban viendo a través de TV UNAM, ya regresamos a la cabina y nos sentamos, pero agradecemos estos mensajes que ya se echaron a correr, ya se pararon y se fueron. No, pues nadie corrió, justamente nos levantamos con toda la calma y salimos en esta alerta sísmica. Juana Inés, ¿tienes más información? Ya nos escribió Antonio Quijano y lo que tenemos es que fue un sismo con epicentro en Iguala y que se sintió sobre todo en Chilpancingo de manera moderada, en Iguala de manera leve, en Atoyac, Guerrero de manera leve. Todos, digamos, fue un sismo de intensidad leve que sobre todo se sintió en Chilpancingo. En la Ciudad de México, por aquí, por lo menos en Adolfo Prieto 133 no se sintió. Todo en orden, esperemos que todos ustedes estén muy bien. También si hay algún problema por ahí, manifiéstense y lo platicamos. Si saben de algo, de alguien que necesite ayuda,
ayuda, manifiéstense. Pero justamente esto es una de las muchas manifestaciones o una de las muestras de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en el resto del mundo, de cómo se organiza la sociedad, de cómo debemos criticar como sociedad ciertos mecanismos, y para eso está justamente este libro, El futuro es hoy, un libro muy crítico que tiene una serie de ensayos para replantear las realidades, para reinventar distintos discursos. Y bueno, ahora sí, ya se encuentran en cabina Humberto Beck y Jorge Hernández Tinajero, justo para conversar sobre lo que este libro significa. Humberto, ¿cómo le entramos al tema El futuro es hoy? Pues, retomando esta conversación. Pues podríamos entrarle hablando sobre lo que se estaba conversando precisamente antes de la interrupción por la alarma, que es cómo en las últimas décadas, digamos desde finales de los años 80, se interrumpió, digamos, esta sensación de que podía haber otro futuro, de que podía haber otra imagen de la sociedad, que fue un poco lo que dominó la mayor parte del siglo XX, particularmente los años 60, bueno, ahora se están cumpliendo 50 años del 68, donde ese espíritu estaba bastante vivo. En los años 70 todavía, pero en los 80, por diversas razones, por ejemplo, por la llegada al poder de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, en el Reino Unido y en Inglaterra, la que de la Unión Soviética, etcétera, esta idea, la idea de que las cosas pueden ser distintas, se colapsó. Al mismo tiempo, en el siglo XXI han empezado a ocurrir otros acontecimientos, digamos, nuevas olas de acontecimientos que han, a su vez, no destruido este nuevo consenso de que ya no puede haber otra sociedad, pero empezado a introducir fracturas. Entonces, el proyecto de este libro es un poco insertar a México en ese debate más grande que se está volviendo internacional. Y que implica temas como la democracia radical, la justicia restaurativa, que es un tema que regresa cada vez más y del que nos tendremos que ocupar en México de manera muy seria pronto, ¿no? El fin del patriarcado, la legalización de todas las drogas, que es ahí donde entra Jorge Hernández Tinajero y su discurso a favor de la legalización de todas las drogas. ¿Cómo se inserta esta conversación, Jorge, en el contexto nacional? ¿Cómo en esta guerra contra las drogas, que ha resultado pues el fracaso y la masacre que todos conocemos, cómo entrar con un discurso de legalización? ¿Desde dónde? Bueno, digamos que ayer que se presentó el libro, estábamos tocando estos puntos. En un principio, cuando Humberto me invitó a escribir el ensayo sobre drogas, su propuesta fue justamente idear un mundo utópico en el que la legalización de las drogas fuera completa. Yo ayer comentaba que hasta cierto punto, digamos, el planteamiento me parecía un tanto ingenuo. Yo llevo muchos años trabajando con drogas en muchos vertientes, pero el ejercicio acabó resultando muy constructivo, en el sentido de que si bien es deseable en términos racionales, digamos, una transformación profunda en la forma en que nos relacionamos con las drogas, hablar de la legalización completa en este momento pues es un acto, digamos, un tanto imposible en el corto plazo. Sin embargo, desmenuzando un poco los distintos aspectos que tendría que suceder, nos damos cuenta que sí, o yo me pude dar cuenta que sí hay, digamos, metas intermedias en las que claramente hay una transformación, ¿no? Aunque esta transformación no está reflejada ni en las leyes ni en el discurso de la clase política, lo cierto es que este sistema de control, este supuesto sistema de control, que está basado exclusivamente en la prohibición, pues tiene muchas limitaciones, ¿no? No ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Es decir, de hecho, en 1988, en la reunión especial de la ONU sobre drogas, el lema fue "Un mundo sin drogas es posible", lo cual pues parece una mala broma, ¿no? No solamente por lo ingenuo y irrealizable de algo, sino porque, como se anota también un poco en el ensayo, citando a Antonio Escotado, pues eso es, digamos, esta idea de un mundo libre de drogas, pues es una ingenuidad o un infierno, ¿no? Siempre hemos usado drogas, algunas son legales, otras ilegales, pero están presentes en nuestra vida cotidiana, y siempre han estado. Ahí hay una condena a priori
de las drogas, ¿no? Las drogas son malas, punto. ¿Quién dijo? Bueno, justamente es algo de que trata el ensayo, cómo este supuesto sistema de control está o fue fundado por, en buena medida, por una nueva realidad geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos y atendiendo también causas internas de política de los Estados Unidos relacionadas con el puritanismo, ¿no? Claro. O sea, yo suelo decir que el prohibicionismo es una moral privada que puede ser respetable, ¿no? Es decir, todas las drogas son malas, aunque la gente que lo dice, pues bebe alcohol, toma café, en fin. Toma una aspirina cuando le duele la cabeza o cuando sí, estamos hablando de psicoactivas en ese sentido, ¿no? Es una moral privada que se convirtió en una política pública, ¿no? Y es una política pública que además fundamentada en principios morales no admite ningún tipo de crítica, ¿no? Es un sistema circular que impide su propia evolución y en esa medida está diseñado. Entonces llevamos igual desde 1961 con la Convención Única, pues en un sistema que se niega a reconocer realidades, se niega a reconocer la ciencia no manipulada moralmente, y que además carece de mecanismos de reforma, ¿no? Entonces es un problema complicado, pero al mismo tiempo es un sistema que está en absoluto entredicho, ¿no? Las consecuencias que ha sufrido nuestro país, muchos otros, muchísimas personas en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica o en otras partes del mundo, sino en los propios Estados Unidos, el encarcelamiento masivo de gente solo por consumir o por poseer sustancias, pues ha significado una tragedia humanitaria inconmensurable, ¿no? Y discursos salvajes que creo que tienen, ahí se relacionan sus dos aportaciones. Estos discursos salvajes de estos adictos a los opiáceos que se caen muertos en la calle en Estados Unidos y que la gente dice, perfecto, selección natural, ¿no? Pues son unos adictos que se mueran. ¿De dónde sale o sea, qué mecanismos, qué hicimos mal, en dónde dimos mal la vuelta, que nos perdimos hasta ese tipo de argumentos, ¿no? Bueno, yo creo que, y ayer también lo mencionábamos, algo que ha estado muy ausente dentro del debate de drogas es el papel de los derechos, derechos de los usuarios, ¿no? Porque la política pública, la sociedad, nuestra cultura, digamos, imbuida de este prohibicionismo, tiende a pensar que los usuarios son personas que o bien son adictos y enfermos, o bien son delincuentes, ¿no? Entonces, no hay nunca son sujetos de derechos, ¿no? Incluso en el discurso de los derechos humanos, los usuarios de drogas prácticamente no existen. Y eso es algo que vale la pena notar, ¿no? Parte de la propuesta de transformación en este sentido es darle a los derechos un papel sustancialmente distinto al que han tenido en el sistema de control, ¿no? Me llama muchísimo la atención pensar en para qué nos sirve el mecanismo o la cultura de lo prohibido. Pensando no solamente en el tema de las drogas, si partimos de este tema, a veces estas prohibiciones nos ayudan a dividir a las sociedades, ¿no? Y entonces están los que no se drogan nada y son absolutamente limpios y puros, y está bien, y es igual de válido que las personas que eligen drogarse. Pero ¿qué pasa cuando esta prohibición no la elegimos nosotros? ¿Qué pasa cuando un gobierno, por ejemplo el de Rusia, prohíbe una droga como el crocodile? Justamente se la proporciona a las comunidades más marginadas, a las que tienen menores recursos, y las aniquila. ¿Para qué nos sirve en las sociedades, Humberto, la prohibición? ¿O a quién le sirve prohibir algo? Bueno, en general. Creo que este tema es importante y además conecta quizás como con otros textos del libro, como el de la justicia restaurativa. Lo que sirve es para crear, digamos, como decía Jorge, una especie de círculo vicioso que se alimenta a sí mismo y que no hace más que buscar, digamos, reforzamientos más intensos de la prohibición. Por ejemplo, con medidas más bien policiales, carcelarias, y que eso no hace más que estigmatizar más a ciertas poblaciones, identificándolas con ese sector que está involucrado con lo prohibido. Entonces, de ahí la importancia de hablar de otras alternativas que vayan más allá de esa dicotomía entre lo prohibido y lo no prohibido, como puede ser la legalización, o como puede ser el tema de otro de los textos del libro, que es la justicia restaurativa,
que son alternativas que se tendrían que por lo menos discutir para salir del problema de inseguridad. Que hasta ahora, digamos, el paradigma que ha dominado para salir de los problemas de seguridad es el paradigma policíaco y carcelario. Pero ahí hay una tremenda contradicción, porque bueno, se supone que en principio en México el nivel de impunidad alcanza casi el 100%, casi el 99%, 98% de los delitos no reciben castigo. Al mismo tiempo, las cárceles están sobrepobladas y colapsadas. Entonces, ahí hay una contradicción. Entonces, ¿en dónde se va a meter quién va a procesar a esos cientos de miles o millones de personas que están cometiendo crímenes o supuestos delitos, si se le mira desde una perspectiva más crítica de la prohibición? Entonces, tiene que introducirse en el debate otras maneras de ver más allá de lo que se le llama el populismo punitivo, como puede ser la legalización o la despenalización. Obviamente, como decía Jorge, este escenario de la legalización de todas las drogas puede sonar un poco ingenuo, pero es un poco la idea. Es una utopía, es simplemente un acicate para la conversación, como una forma de instigar el debate. Pero está también la justicia restaurativa. Bueno, ahora está circulando, por ejemplo, el tema de la amnistía, que digamos, todos esos, ninguno alcanza por sí mismo, sino que todos cubrirían algún aspecto. Por ejemplo, sin legalización o despenalización, la amnistía no tendría sentido, por ejemplo. Venimos de una bonita conversación sobre el servicio financiero mexicano, que siempre es una fuente de no solo de diversión, de alegría y de esperanza colectiva, sino que nos deja muy tranquilos y con nuestro dinero debajo de la almohada. Entonces, y estábamos acá discutiendo en Twitter si trueque, no trueque, si qué hacemos, ¿no? Así es. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esto? Y claro, lo que nos responden es, no, ahorita no se puede. Pues claro que no se puede, ¿no? Claro que uno no puede, porque además en el caso nuestro es muy difícil monetizar, porque todo se tiene que monetizar aquello que hacemos, ¿no? Ya la filantropía está monetizada, tú compras un producto y le das otro a otra persona y entonces estás entrando, el capitalismo también sirve para hacer filantropía. Ahora resulta que el capitalismo sirve para todo, pero te asomas a la calle y hay gente que se muere de hambre literalmente, ¿no? Entonces, pensar que lo estamos haciendo bien, pensar que este modelo funciona, ya no es posible. Claro. Eso es, digamos, uno de los, dos ejes del texto, de los textos del libro, que, bueno, como son diferentes autores que escriben de diferentes géneros, de diferentes disciplinas, no se desprende del libro un programa, digamos, unitario, no se desprende, digamos, un proyecto de nación consistente, pero sí se desprende una serie de puntos convergentes, uno de los cuales tiene que ver a pensar, digamos, estas propuestas utópicas en dos niveles. Uno de los niveles es, digamos, dentro de las coordenadas del capitalismo existente, sería cómo pensar una sociedad más igualitaria desde dentro de esas coordenadas. El otro eje o la otra dimensión es cómo pensar más allá del capitalismo, lo cual implicaría necesariamente alguna forma de desmercantilización, que es lo que mencionabas, Juan Inés, de las relaciones personales, de la naturaleza. Ese es otro de los temas de uno de los textos de Alejandro de Cos sobre cómo la naturaleza se ha vuelto una mercancía y es indispensable para pensar el capitalismo y por lo cual nos está llevando al desastre. Si no se le pone un límite de alguna manera a esa mercantilización, como el caso en México, por ejemplo, de las concesiones mineras, que una gran parte del territorio está mercantilizado y es propiedad privada, por lo menos de extracción de compañías transnacionales, en detrimento de los derechos de las comunidades, de los derechos humanos de los habitantes, del derecho al bienestar y a la salud de los habitantes. Entonces, alguna forma de límite, claro, todas estas son utopías de nuevo, pero alguna forma de límite ya mediado en la realidad como política pública a la mercantilización tendría que discutirse. El tránsito de la distopía a la utopía se antoja bastante complicado. Realmente nos acercamos cada vez más a las distopías que a las utopías, por lo menos en este país. Yo me quedo pensando en justamente el primer debate que tuvimos con los candidatos a la presidencia hace unas semanas. Ya se acerca pronto el segundo. Hoy nos toca el de candidatos a Ciudad de México. Nos toca otro. Tenemos muchas discusiones aquí y pensar justamente en algo que se compartía y era cárcel, le corto la mano, le saco el ojo, le corto la pierna, más militares en la calle, policías encubiertos, lo que hizo fulanito de tal estuvo muy bien, y así todos los discursos. Nadie habló de reinserción, de hecho se le llamaba cárcel cuando, si tengo entendido, ya se les llama centro de reintegración o centro de reinserción social. Eso,
¿existe la reinserción? O por lo menos se puede pensar que se puede reinsertar a alguien en la sociedad que ha sido marginado de manera injusta durante años, sistemáticamente, comunidades marginadas, sea por drogas, sea por pobreza, sea por desigualdad, sea por cualquiera de estas cosas, ¿sí se pueden reintegrar a la sociedad cuando el mismo gobierno y este mismo sistema se los impide? Probablemente no mediante la cárcel. Es que esa es la gran contradicción. De ahí, por ejemplo, la idea de pensar otras soluciones como la justicia restaurativa, que trata precisamente de pensar el delito desde un punto de vista comunitario, que tome en cuenta, por supuesto, el delincuente, pero sobre todo a la víctima y a la comunidad, porque en muchos casos los delitos son cometidos en comunidades en las que tanto la víctima como el delincuente son familia, o son amigos, o son vecinos, y muchas veces mandar a la cárcel por años a alguien no va a ser la solución, sino que va a empeorar las cosas. Entonces ahí la justicia restaurativa se trata de escuchar a la víctima, qué es lo que ella quiere y qué es lo que para ella significa la justicia, y mediante un acuerdo comunitario que tiene una validez legal, pues sacarle la vuelta a esto, al encarcelamiento automático, y que de hecho muchas veces se encarcela por razones absurdas, como que es lo que comentaba Jorge, por simplemente posesión de droga. Por ejemplo, se supone que ahora en México está relativamente despenalizada la droga, ¿no, Jorge? Pero los límites son absurdos. No, entonces cualquier persona, no es ni siquiera una dosis individual, entonces se puede meter a la cárcel a alguien según como falso régimen de despenalización que hay en México. Sí, se puede consumir, pero no se puede cultivar, ¿no? Bueno, sí, en el caso de la cannabis es una realidad, ¿no? En general sí, esta idea de que en México el consumo está despenalizado es falsa, ¿no? En realidad la posesión, digamos, hablando ya un poco más técnicamente de la posesión, que hay una pequeña tabla con cantidades que no corresponden a la dinámica del mercado. Lo que dice la ley no es que no sea delito, sino que no tiene una pena. Entonces, supongamos un chico que es sorprendido, que generalmente ese sorprendido es una detención arbitraria, en posesión de, no sé, 3 gramos de marihuana, 5 son lo máximo. El policía tiene la obligación de presentarlo ante juez calificador para determinar que no es un traficante, sino un usuario, con lo cual se abre un espacio muy importante para la extorsión policíaca, ¿no? Sobre todo de los jóvenes. Porque si bien uno puede mantenerse, si son 3 gramos, es para mí, no tal, el juez puede decir sí, pero tengo 48 horas para definirlo. Entonces tengo 48 horas para estar pensando a qué hora voy a salir, pues. Entonces es falsa esta despenalización. El usuario de drogas, que la Suprema Corte de Justicia ya determinó que los adultos que no afecten a terceros tienen derecho a la autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad. Lo cierto es que si uno quiere ejercer ese derecho, está obligado a cometer algún delito, ¿no? Entonces la política pública lo que hace es más sencillo, es verlo a uno como un delincuente antes que como un sujeto de derecho. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esta despersonalización del usuario, es decir, la despersonalización jurídica del usuario, en el que no está en un limbo, en el que no es un sujeto de derechos, pues abre la puerta a que además la autoridad pues se dedique más a perseguir usuarios que no son peligrosos, en detrimento de las redes criminales que sí lo son, porque hay una confusión entre quién es el usuario y quién es el traficante, ¿no? Entonces hay muchos detalles que en realidad lo que hacen es sostener un sistema punitivo, que es la única respuesta del Estado que hemos tenido en las últimas décadas, para enfrentar un fenómeno que en todo caso es cultural, es de salud, tiene que ver con otras, es decir, cuando la respuesta es policíaca a un problema cultural, pues es poco probable que sea efectivo, ¿no? A ver, vámonos a la utopía. A ver, ¿qué pasaría? Quitamos todas las penalizaciones y hacemos legales todas las drogas en este mundo de imaginación, porque sabemos que va a ser muy difícil, pero todas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se viviría? Por ejemplo, en México o en otros países. Es que es muy interesante. Bueno, hay una idea equivocada, y es que la prohibición detiene el consumo y detiene los mercados, ¿no? Entonces, en realidad vivimos en un mundo de drogas, de comercio de drogas libre, un libre mercado de drogas en donde la disponibilidad es absoluta. Es decir, el hecho de que estén prohibidas no quiere decir que no estén ahí. Que no las consigas. Que no estén ahí. Entonces, en realidad lo que se ganaría es control sobre ellas, ¿no? Ahora ese control está prácticamente en manos del crimen organizado, cuyo único motivo, pues, es el lucro, ¿no? Entonces, el Estado en realidad ha
renunciado a regular un fenómeno que existe y se lo ha entregado a intereses criminales. Entonces, Si la regula, se va a quedar con una buena lana. Como sea, yo creo que es siempre mejor una regulación, aunque sea insuficiente o deficiente, que la no regulación, ¿no? El caso del tabaco y el alcohol, bueno, o sea, es cierto, hay alcohol adulterado, es cierto, se vende tabaco a menores o tabaco suelto, ¿no? Lo cual ahí está en la calle todo el tiempo y eso es un delito contra la salud, pero es siempre, aún así es mejor tener, digamos, una regulación que nos impida fumar en lugares cerrados que a la que no haya, y que generalmente se respeta. Eso es curioso. O sea, además esto habla, por ejemplo, en el caso del tabaco, de cómo sí podemos transformarnos culturalmente. Sí. Antes de esa regulación todo el mundo decía, ¿cómo es posible? No puede ser que en los bares también. Y ahora ya lo interiorizamos. De hecho, se ve muy mal que alguien fume en un lugar cerrado. Y la sociedad cambió culturalmente. Lo que ha sucedido es que la sociedad está cambiando culturalmente y las que se quedan atrás son las autoridades y la clase política, ¿no? Que ahí hubo una educación, justamente, ese es un buen ejemplo, porque ahí hubo una educación sobre lo que significaba el humo, o sea, digamos, estos fumadores de segunda mano, digamos, ¿no? Estos fumadores, no sé cómo se les llama en español, pero bueno, que son indirectos y pasivos. Que, pasivos, perdón, sí, tienes razón. Entonces, bueno, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, porque el temblor, además de la tranquilidad, nos quita un poco de tiempo, quiero nada más mencionar algo que se dice en el prólogo para que hablemos, Humberto, de la utopía y de por qué centran esto también alrededor de la utopía. En el prólogo de El futuro es hoy, dicen, era hora no de la política, y habla de la política, que tiene una función, lejos de administrar, de desordenar, disentir, exponer las asimetrías del presente y demandar una nueva repartición de los recursos materiales y simbólicos. Esto está muy lejos de lo que entendemos hoy por política, ¿no? Y tiene que ver con la utopía, tiene que ver con eso que nos dicen, ay, por favor, ¿no? Eso no se puede. Sí, claro, lo que se trata... lo que estamos intentando hacer con el volumen, y es un poco lo que está enunciado en el prólogo que escribimos Rafael Lemus y yo, los coeditores, es tratar de reivindicar esta idea de la política como la introducción de un horizonte, que ahora se ve bastante en descrédito, que ahora está bastante marginada, porque parece que la política se trata más bien de administrar lo que ya hay, pero históricamente más bien la política se ha tratado justamente de, digamos, como zanjar o como de cubrir esa brecha entre la realidad y el horizonte. Si vemos muchas de las cosas que ahora se consideran como dadas, digamos, como que haya elecciones libres, que haya sufragio universal, que haya derechos laborales, que haya igualdad de género, etcétera. Todas esas cosas que en muchos sentidos no están del todo realizadas, pero por lo menos se aceptan. No es como que las tengamos. No, lo se han realizado, pero por lo menos existe la idea de que es razonable y justo luchar por ellas, pero hubo un momento, más bien por la mayor parte de la historia de la humanidad, eso parecía completamente absurdo. O por ejemplo, que hablar de derechos de los animales. Por ejemplo, eso todavía no se cumple en gran medida, pero por lo menos ya para una gran parte de la sociedad suena razonable. Y por mucho tiempo también pareció absurdo. Y detrás de cada una de esas, digamos, como conquistas de nuevos horizontes, hubo una serie de luchas, tanto intelectuales como políticas. Y lo que nos gustaría es contribuir a que esos horizontes, tanto los que ya están y no se han cumplido, como los que no han circulado y puedan empezar a circular, estén más presentes en la conversación. Está buenísimo. Buenísimo, hay muchísimos comentarios en redes sociales, estábamos leyendo algunos ahora mientras conversamos. No tenemos ya tiempo suficiente para terminar de discutir todas las propuestas. Muchos en redes dicen que se legalicen todas las drogas y que se legalicen ya. Hay otros que dicen, oye, no está tan sencillo, y otros que dicen, es que esto de la justicia no se cumple en nuestro país. Me parece muy interesante que un libro como este despierte tantas reflexiones y que despierte comentarios que discuten de esta manera. ¿Dónde se puede seguir discutiendo? Lo acaban de presentar, lo van a volver a presentar. ¿Cómo ha estado? La presentación fue ayer, pero el libro ya se puede conseguir en la mayor parte de las librerías y las versiones en línea de estas librerías también.
Excelente, pues queremos agradecerles muchísimo por haber conversado esta mañana Gracias. con nosotros. La tierra se puso a temblar de todo lo que se discute y bueno, pues estaremos conversando muy pronto, sin duda es un libro que se tiene que leer a fondo. Humberto Beck y Jorge Hernández Tinajero, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quédense con nosotros, ya nos vamos directo, ya no hay mucho más tiempo para seguir con estas charlas. Vamos a escuchar un poco de música de Renata Rosa, Me Eleva. Gracias a todos los que hicieron posible este programa esta mañana, por supuesto gracias al equipo de TV UNAM y al de Radio UNAM, que Guerrero nos protegió a todos en este momento de susto. Saludos a Chilpancingo. Saludos y y abrazos. esperamos que todo bien. Cualquier cosa, pues comuníquense aquí y vemos cómo le hacemos. Aquí seguimos todos juntos haciendo comunidad. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la Nos mañana. escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y Renata Rosas. Eu fui no mato apanhar flores, encontrei você. Eu fui no mato apanhar flores, encontrei você. Me leva, me leva. Me leva, me leva. Ah, foi quando o breu tingia a mata de eu me perder. Foi quando o breu tingia a mata de eu me perder. Me leva, me leva. Me leva, me leva. No meio do véu do rodopio eu pude então lhe ver. No meio do véu do rodopio eu pude então lhe ver. Me leva, me leva. Me leva, me leva. Foi cadência que a folha mostrou. Foi cadência que a folha mostrou. Me leva, me leva. Me leva, me leva. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.